en cuáles son las principales perspectivas que tenemos ahora para este año 2023 en materia de inflación, cuál va a ser la inflación acumulada en las economías desarrolladas, qué prevé para los próximos movimientos de los bancos centrales, descarta o no descarta un recorte de tipos este 2023, cómo observa el entorno de oportunidad para las distintas regiones. Bueno, estas son solo algunas de las preguntas que le ha trasladado Eva Villanueva. Pues estamos asistiendo este martes a esa presentación, esas perspectivas de Tresis para este 2023 que acaba de arrancar. Y contamos hasta ahora con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Daniel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Acabamos de asistir a esta presentación en la que hay algunos grandes temas que parece que van a seguir siendo grandes conductores, entre otros, por supuesto, los bancos centrales y la inflación. Ante todo, y por poner la mirada en esa inflación, de alguna manera ha querido subrayar cómo, pese a todos los esfuerzos de los bancos centrales, la subyacente, por supuesto, es el gran caballo de batalla, pero que eso de que están bajando los precios tampoco es real, porque la inflación es acumulativa. ¿Cuál es la situación realmente? ¿Cuál es el escenario en el que arranca este 2023? Bueno, yo creo que si vemos la senda de estimaciones de inflación para el año 2023, incluso con esa moderación de la inflación titular, vamos a cerrar 2 años en los que la inflación acumulada va a ser más del 12-14% en las economías desarrolladas. Por lo tanto, eso es una brutal destrucción del poder adquisitivo en la moneda. Esto viene después ya de una moderación muy fuerte en los precios de las materias primas, el coste de los fletes está en negativo, el coste de los precios del trigo, por ejemplo, están también en negativo, el petróleo ha bajado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los bancos centrales tienen que seguir subiendo los tipos y tienen que reducir el balance, que es la cantidad de dinero que hay en el sistema y que es lo que ha llevado a este contexto de subida de precios generalizada. Los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. Si la cantidad de dinero es estable y un precio sube, el resto baja, no sube. En ese escenario de precios, en ese escenario de inflación está el protagonismo, la batuta que dirigen los bancos centrales tratando de atajar esos precios, y ahí es donde estaba señalando como nada de esperar una bajada de tipos este año y luego, por supuesto, la mirada, cómo esa reducción del balance realmente va a tener la clave y sus efectos. Bueno, si nosotros estimamos, como es nuestra previsión, que veamos un crecimiento pobre, pero no una recesión, desde luego no una recesión severa, y además, en general, la reapertura de China tiene un efecto positivo para el crecimiento global, desde luego no hay ninguna razón para que los bancos centrales bajen los tipos. La única razón que llevaría a los bancos centrales a bajar los tipos en la segunda parte del año es si el mundo se metiese en una recesión, en una crisis muy severa. Y esto es importante entenderlo. Nosotros no creemos que ese vaya a ser el escenario, y sobre todo sería mucho peor para los mercados un entorno en el que los bancos centrales tienen que bajar los tipos porque hay una crisis. Entonces, en general, lo que tenemos que ser conscientes es que los bancos centrales van a subir los tipos, después tienen que reducir el balance. El balance de los bancos centrales ha aumentado a más de 20 billones de dólares. En diciembre el balance no ha bajado, sino que ha subido, y por lo tanto lo que tienen que hacer es realmente empezar a retirar cantidad de dinero del sistema, en una cifra de alrededor de 3 a 5 billones de dólares. Por lo tanto, el mercado tiene que estar acostumbrado a una realidad que es la de la contracción monetaria, que es un efecto absolutamente necesario para evitar un mayor mal, un mal mucho más peligroso, que es el de una década de esta inflación. A tenor de lo que está diciendo, hay dos asuntos que sobresalen de alguna manera, y sobre los que le quería preguntar a continuación. Uno sobre el crecimiento y otro sobre esa reapertura de China. Poniendo la mirada en ese foco, descartaba ese escenario de recesión, sobre todo de esa recesión profunda. ¿Cuál es esa previsión que tiene, sobre todo mirando a Estados Unidos, a Europa, para este ejercicio desde Tresis? Y sobre todo también ese condicionamiento, ¿no?, como apunta, que la huella de China de esa reapertura tiene en esa evolución económica.
Bueno, la evolución de Estados Unidos es de un crecimiento pobre, alrededor del 1,2, 1,5%, podría llegar al 2% en el año 2023, probablemente evitar la recesión si continúan los vientos de cola con los que ha contado en el tercer y cuarto trimestre. La reapertura de China a Estados Unidos no le afecta particularmente porque tiene muy poca interacción en su aumento o reducción del Producto Interior Bruto, pero para la eurozona es muy importante. La reapertura de China evita que Alemania entre en recesión, pero también evita que baje la inflación. ¿Por qué? Porque China es el mayor importador del mundo de cobre, de petróleo, de gas, de carbón, etcétera, etcétera, y todo ello afectará probablemente a unos precios de las materias primas que se han reducido significativamente con la subida de tipos. Pero entonces tenemos que ver el doble efecto de la reapertura de China. La reapertura de China, desde luego, es un acicate para que la eurozona pase de recesión a estancamiento, que tampoco es ningún éxito, pero no podemos olvidar que la reapertura de China es probablemente el mayor factor de aumento de inflación por aumento de la demanda de materias primas del año 2023. Por lo tanto, pues hay que verlo todo en un contexto en el que, en cualquier caso, la eurozona mantiene los mismos retos que tenía previos no a la crisis del COVID ni a la guerra de Ucrania, sino ya en el año 2019. No podemos olvidar que la eurozona estaba ya al borde de la recesión en el cuarto trimestre del año 2019. Ahora todo se pone bajo el paraguas del COVID o de la invasión de Ucrania, pero Alemania estaba al borde de la recesión ya en aquel momento, con China creciendo al 6%. Por lo tanto, los retos de la Unión Europea se mantienen. Y no debemos caer en el error de pensar que evitar la recesión es un éxito, ¿no? Sobre todo con el aumento de la deuda. Ahí me lleva entonces, que estaba señalando como el estancamiento, por lo tanto, aunque no esa recesión no es un éxito, ese nuevo capítulo, que bueno, se va acumulando, de nuevo no tiene nada, pero ese crecimiento de la deuda, esa bola que va creciendo, ¿cuál es el horizonte que pinta más cercano de cara a esas diferencias, además, de los distintos Estados miembros, si hablamos de la eurozona? Bueno, el aumento de la deuda estimado por S&P para el año 2023 es al 366% del PIB, la deuda pública, la deuda global, ¿no? La deuda global llegaría a esos niveles. En el caso de la eurozona, los países más endeudados continúan siendo Grecia, Italia, España, Portugal. Y ese factor no solamente no cambia, sino que en el caso, por ejemplo, de España, España es el país que más se ha endeudado en aumento de deuda pública desde el año 2019. Ese factor es un acicate para poner mayor énfasis en el riesgo de estancamiento, porque la deuda es menor crecimiento, mayores impuestos y peor recuperación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que prestarle atención porque además suben los tipos. Y ese coste adicional de la deuda tiene un impacto muy importante en la consecución de los déficits por parte de los Estados miembros. Es prácticamente imposible que Italia cumpla con sus estimaciones de déficit para el año 2023. Es completamente imposible que España las cumpla tampoco, precisamente por el efecto de refinanciar deuda, pues a 5 veces el precio, el coste de la deuda, mayor al que se refinanciaba el año pasado, ¿no? Por lo tanto, hay que prestarle atención. El riesgo de una crisis de deuda es muy bajísimo. El Banco Central Europeo mantiene el programa de PEPP y, por lo tanto, pues no podemos caer en el error de pensar que lo que va a venir aquí pues es una debacle, pero desde luego sí una losa que frena el crecimiento y que frena el crecimiento mucho más de lo que la gente percibe. Pues Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz 2023. Hasta la próxima. Lo mismo para todos los que nos están viendo.